María López cuidaba niños en las casas más caras de Guadalajara desde hacía casi 17 años. Conocía cada pasillo alfombrado, donde los pequeños corrían sin miedo, cada cocina de mármol, donde las mamás calentaban leche orgánica y hablaban de escuelas privadas que ella jamás podría pagar. Para las familias que la contrataban, María era una sombra amable. La mujer que aparecía temprano preparaba loncheras, recogía juguetes y desaparecía antes de la cena. Nadie preguntaba de dónde venía. Nadie sabía cuánto tardaba en llegar. Nadie realmente la veía. Cada mañana salía de su departamento en la colonia El Saus, con un termo de café tibio y una mochila desgastada llena de juguetes que los niños le habían regalado con el paso de los años. Tomaba 2 rutas de camión para llegar a Puerta de Hierro, donde las casas parecían hoteles y las rejas eléctricas brillaban como joyas a la luz del amanecer. A veces, mientras esperaba que le abrieran la puerta del servicio, se preguntaba cómo sería vivir en un lugar donde el silencio no significara peligro, donde el miedo no se escuchara detrás de cada esquina. A los 40 años, ya había criado más niños de los que podía recordar. Sabía cómo calmar berrinches, cómo curar raspaduras con un soplido y una gasa, cómo preparar papillas sin grumos, y cómo dormir a 3 bebés al mismo tiempo. Conocía los horarios de ballet, karate, natación y terapia de lenguaje. En las casas donde trabajaba los padres, la llamaban Mari o simplemente la niña de apoyo. Ninguno sabía su apellido completo. Ninguno sabía que tenía un hijo propio. Mateo, su hijo de 8 años, era lo único que le quedaba de un matrimonio que había terminado en golpes y silencios peligrosos. María había escapado con él cuando tenía apenas 1 año, cargándolo en una mochila improvisada mientras subía al camión nocturno hacia Guadalajara. Desde entonces, Mateo había sido el motor de todo lo que hacía: los turnos dobles, los días sin descanso, las comidas salteadas, las horas interminables, limpiando vómito infantil o recogiendo bloques de plástico. Él era su mundo, su orgullo, la razón por la que nunca se dejaba caer. Mateo estudiaba en una escuela pública cerca del departamento. Le gustaban los dinosaurios, los carritos metálicos y los dibujos animados. Cada tarde, María corría para llegar antes de que saliera de clases. Caminaban juntos hasta casa, mientras él le contaba historias inventadas donde él era un superhéroe con capa verde. María lo escuchaba sonriendo, sin saber que muy pronto esas historias serían lo único que le quedaría de él. Durante varios meses la ciudad había estado inquieta. Había rumores sobre un grupo llamado La Manada, una red de secuestradores que se llevaban niños entre 7 y 12 años para pedir rescate o venderlos a contactos en otros estados. Las noticias mencionaban casos aislados, siempre vagos, siempre en investigación. En las colonias humildes, la versión era distinta. Decían que las camionetas sin placas rondaban escuelas al mediodía, que los hombres no usaban pasamontañas porque sabían que nadie les haría nada, que las cámaras del gobierno casualmente no funcionaban cuando más se necesitaban. María trataba de no escuchar. Pensaba que mientras Mateo estuviera con ella, nada malo pasaría, que el peligro solo tocaba a quienes estaban más lejos, que el mal siempre era un rumor, nunca una posibilidad real. Todo cambió un jueves por la tarde. Aquel día, María salió de casa de la familia Briceño más tarde de lo habitual, porque la niña que cuidaba había tenido fiebre y no podían localizar a la mamá. Corrió hacia la parada del camión, casi sin aliento, con el delantal guardado a medias en la mochila. En el camino, revisaba el celular viejo que usaba solo para llamadas y mensajes básicos, esperando un mensaje de Mateo diciendo: «Ya salí, mami». No lo había recibido, pero no se preocupó. A veces el niño,
se distraía jugando con sus amigos y mandaba el mensaje tarde. Cuando el camión la dejó, a 5 cuadras de la escuela, notó algo extraño: demasiada gente afuera, demasiados murmullos, demasiadas caras tensas. 2 patrullas estaban estacionadas en la esquina. Un grupo de padres lloraba, otros hablaban nerviosos con un prefecto. El estómago de María se apretó, pero siguió caminando. Sus pasos eran rápidos, torpes, casi sin aire. Una maestra de Mateo la vio y se llevó las manos a la boca. «María», murmuró como si su voz pudiera romperse. «¿No te llamaron María?». No entendía. Miraba a todos lados buscando la camiseta azul de su hijo, su mochila llena de calcomanías de dinosaurios. «¿Dónde está Mateo?», preguntó, sintiendo cómo el corazón empezaba a golpearle en el cuello. La maestra tragó saliva. Dijeron que lo vieron salir, pero no llegó a la esquina. Alguien dijo que una camioneta blanca. El mundo se volvió un zumbido. La voz de la maestra se alejaba. Los padres, las patrullas, las mochilas tiradas en el piso. Todo se volvió borroso. María corrió hacia la calle, miró en todas direcciones, gritó el nombre de su hijo hasta que la garganta le ardió. Nadie respondió. Nadie había visto nada, o nadie quería decirlo. En la comisaría le tomaron datos como si estuvieran llenando una encuesta. Debe esperar 48 horas. A veces los niños se van con un familiar, dijo el oficial sin mirarla. Mi hijo no se fue con nadie. María golpeó la mesa. Lo secuestraron. El oficial suspiró cansado. Señora, hay protocolos. Protocolos. Palabra que cayó sobre ella como un ladrillo. Protocolos mientras su hijo desaparecía. Protocolos mientras las camionetas sin placas paseaban libres. Protocolos mientras las madres pobres enterraban silencio. Esa noche, María regresó a un departamento que de pronto parecía demasiado grande para alguien tan sola. En la cama de Mateo encontró su playera favorita arrugada, un dibujo a medio colorear y un carrito rojo sin llanta. Se sentó en el piso, abrazó el dibujo contra el pecho y entendió algo que le atravesó el alma como un cuchillo lento. Nadie iba a buscar a su hijo. Nadie vendría a salvarlo. Y si ella no hacía algo, nadie lo haría jamás. María no durmió ninguna de las noches que siguieron. Pasó las horas caminando de un lado a otro del departamento, mirando la puerta, como si Mateo fuera a cruzarla en cualquier momento, como si de repente apareciera con su mochila llena de dibujos y dijera que todo había sido un malentendido. Pero la puerta nunca se abrió. La ciudad seguía su ritmo. Los camiones pasaban, los vecinos discutían por tonterías, los perros ladraban al pasar de las motos. Y sin embargo, para ella, todo había quedado detenido en un silencio espeso que casi podía saborear. Volvió a la comisaría 3 veces, siempre con la misma pregunta que se le rompía en la boca antes de terminarla. Los oficiales la evitaban con los ojos como si su dolor fuera contagioso, como si cada visita de ella les recordara la ineptitud del sistema al que servían. Uno de ellos, un hombre de uniforme sin planchar y bigote grisáceo, le repitió por 4ª vez que estaban haciendo lo posible. María sintió la rabia hinchándose dentro de ella como una ola a punto de romper. «¿Qué significa lo posible?», preguntó, con la voz desgarrada. «¿Han revisado las cámaras?». El oficial soltó una risa amarga. No funcionaban. Otra vez. «¿Y testigos? ¿Algún auto sospechoso?». «Estamos revisando». No estaban revisando nada. No querían. O no podían. O les daba igual. María regresó a casa cargando un folleto arrugado sobre protocolos de desaparición. Lo tiró en la mesa sin siquiera leerlo. Caminó hasta la habitación de Mateo y encendió la luz. El pequeño escritorio estaba tal como él lo había dejado: lápices masticados. Un dinosaurio verde roto por la mitad,
una hoja donde había escrito su nombre con letras torcidas. María pasó la mano sobre la hoja como si pudiera sentir la piel tibia de su hijo en ella. Algo dentro de su pecho se quebró, algo profundo y muy antiguo, como una grieta que siempre había estado ahí, pero que ahora se abría sin control. 5 días después llamaron a su puerta. 2 policías, 2 palabras. Lo encontramos. María no sintió las piernas mientras bajaba al coche oficial. Todo era un ruido blanco, la calle, los edificios, las voces. Solo despertó cuando le hicieron entrar al frío metálico del anfiteatro. Un hombre con bata azul levantó la sábana blanca. Era Mateo, su hijo, su pequeño con la sonrisa chueca y el cabello despeinado. Pero ya no había sonrisa, ya no había vida, solo un cuerpo diminuto marcado por manos ajenas y una violencia que el mundo no debería permitir jamás. María no gritó, no lloró, ni siquiera respiró. Era como si su alma hubiera decidido dejar su cuerpo por un momento, incapaz de aceptar lo que veía. Tomó la mano fría del niño, la apretó contra su frente y sintió como el mundo se convertía en polvo. Luego llegó el golpe final. La carpeta sería archivada temporalmente porque se trataba de delincuencia organizada. Archivada. Su hijo muerto. Archivada. Su vida rota. Archivada. María salió del edificio tambaleándose, sin sentir sus manos, sin oír a la gente pasar. Se sentó en la banqueta como si el concreto pudiera sostenerla. Cerró los ojos. No vio oscuridad, vio el rostro de Mateo, vio su risa, vio a los hombres que se lo llevaron, imaginó sus manos, sus voces, sus camionetas sin placas. Y vio algo más, el vacío absoluto en el que quedaría si no hacía nada. El funeral fue pequeño, silencioso, casi clandestino. Un ataúd barato que pudo pagar gracias a un préstamo de una vecina, flores marchitas, un cura que hablaba de resignación y paz. María solo veía la madera cerrada que encerraba el cuerpo de su hijo. Sintió que con Mateo enterraban también su última parte humana, lo último que le quedaba de inocencia. Cuando regresó al departamento, la casa estaba demasiado quieta. La cama de Mateo seguía tendida como si lo esperara. El vaso donde él tomaba leche seguía en el fregadero. El eco de su risa aún parecía rebotar entre las paredes. María se dejó caer en el suelo del comedor y finalmente lloró, pero no fueron lágrimas suaves. Fueron violentas, secas, cortantes, como si su cuerpo expulsara fuego en lugar de agua. Los días siguientes se convirtieron en una rutina amarga. La gente del barrio le daba el pésame sin saber qué decir. Las madres le ofrecían comida que ella no probaba. Las vecinas tocaban su puerta para preguntarle cómo estaba, pero María no respondía. Su única compañía era el silencio y los recuerdos. Una tarde desesperada, volvió a la comisaría para exigir respuestas. ¿Qué han hecho? El oficial la miró sin emoción. La carpeta está archivada, sin avances. Lo sentimos. María apretó los dientes. ¿Quién lo hizo? ¿De qué sirve decir que lo sienten? Es el modo en que funcionan estos casos, señora. No se arriesga personal por algo así. Algo así. Su hijo. Algo así. María salió temblando, no de miedo, sino de una furia helada que le recorría cada nervio del cuerpo. Mientras caminaba por la avenida, vio cómo una camioneta blanca sin placas doblaba la esquina. 2 hombres dentro reían. A nadie le importaba. Nadie hacía nada. Nadie vería nada si desaparecía otro niño. Nadie levantaría un dedo. Vivían en una ciudad donde la inocencia era mercancía y donde las madres pobres lloraban solas. Al llegar a casa, María se miró en el espejo del baño. Su reflejo era uno que no reconocía: ojos enrojecidos, piel pálida, labios tensos.
Pero debajo de todo eso había algo nuevo, algo que no había visto nunca en sí misma. Era como una chispa oscura que se movía dentro de ella, lenta pero firme. Una chispa que al respirar se volvió una llama. Abrió el cajón inferior del closet donde guardaba las libretas del trabajo. Entre ellas, encontró un cuaderno casi vacío con la portada azul. Lo abrió y escribió una frase con una letra que ya no era la suya, la manada. Debajo, escribió otra palabra que le dolió en los huesos: justicia. No sabía todavía cómo, no sabía cuándo, pero sabía una cosa con absoluta claridad: no iba a permitir que la muerte de Mateo quedara en el olvido del Estado. No iba a dejar que los hombres que lo arrancaron de su vida siguieran respirando como si nada. No iba a aceptar que su hijo fuera solo un número en una estadística perdida. Esa noche, por primera vez desde el funeral, María durmió. No porque estuviera tranquila, sino porque su mente rota y endurecida había tomado una decisión silenciosa. El Estado la había abandonado. La ciudad le había dado la espalda. Pero ella iba a buscar a los responsables, y cuando los encontrara, no habría perdón posible. Durante semanas María caminó por la ciudad como un fantasma. Iba al trabajo mecánicamente, recogía juguetes, lavaba biberones, preparaba meriendas, pero su mente estaba en otro lugar, en una esquina oscura, donde se repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Quiénes fueron? Nadie más parecía preguntárselo. Ni la comisaría, ni los padres de los niños ricos que cuidaba, ni los vecinos que ya comenzaban a hablar de aceptar lo ocurrido. Nadie quería seguir removiendo la herida. María sí. María necesitaba hacerlo. En los hogares donde trabajaba la vida, continuaba como si nada. Las mamás hablaban de dietas. Las niñas pedían nuevas clases de gimnasia rítmica. Los papás llegaban de traje oliendo a cigarro y estrés. En las fiestas infantiles, los padres contrataban inflables y payasos para entretener a los pequeños mientras conversaban sobre viajes a Vallarta o Tulum. A veces, entre esas conversaciones vacías, María alcanzaba a escuchar fragmentos que le hacían estremecerse, nombres, lugares, negocios que no sonaban del todo limpios. No era la primera vez que oía cosas así. En su oficio, la invisibilidad era una puerta abierta al mundo íntimo de los ricos. Un mundo que podía ser cruel y sucio cuando pensaban que nadie los escuchaba. Un viernes por la noche, trabajando una jornada extra en una casa de Andares, lo escuchó por primera vez. Estaba recogiendo vasos en la terraza cuando varios hombres se reunieron cerca de la baranda. Fumaban puros y bebían tequila del caro, el que los anfitriones no dejaban tocar en ningún evento común. Reían fuerte golpeando las mesas de vidrio como si cada carcajada fuera una victoria. María trató de ignorarlos hasta que una frase atravesó el ruido de manera tan precisa que sintió que el cuerpo se le paralizaba. Ese chamaco, ¿cómo se llamaba el de la escuela pública?, dijo uno entre risas. Ese sí dio lata. El de El Saus, contestó otro ajustándose la cadena de oro. Sí, el morrito que lloraba. Lo agarró el búho, creo. Fue rápido. Pues ni tan rápido, intervino un tercero. Dicen que esa señora sigue buscando al niño, pero ya sabes, nadie le hace caso. María no respiró. Los vasos temblaron en su bandeja. Sintió un frío que le subió por la columna, como si alguien hubiera apagado las luces del mundo. No se acercó, no lloró, no dijo nada. Solo giró lentamente hacia la cocina, dejó la bandeja en el fregadero y se apoyó en la mesa para no caer. Cuando pudo moverse, lavó cada vaso con movimientos precisos. Sus manos parecían calmadas, pero por dentro algo ardía ferozmente. Cuando salió de esa casa y caminó hacia la parada del camión, llevaba el nombre El Búho
repitiéndose como un eco en su cabeza. No sabía quién era, pero sabía que era uno de ellos. Y ahora tenía un punto de partida. Esa misma noche abrió el cuaderno azul y escribió: El búho trabaja con la manada, relacionado con niños. Debajo dejó líneas en blanco, esperando llenarlas, y las llenó más rápido de lo que imaginaba. Los siguientes días María empezó a observar todo con nuevos ojos. Ya no veía simples fiestas o reuniones familiares. Veía posibles vínculos, gestos, sospechosos comentarios que antes le parecían irrelevantes. Cada casa se convirtió en un campo de escucha. Cada conversación un mapa. Descubrió que uno de los clientes de una de las familias para las que trabajaba presumía conocer a un tal conejo que hacía trámites rápidos. Otro hablaba de un hombre apodado Chaparrito que cuidaba mercancía delicada cerca de Tonalá. Una mujer mencionó sin querer que su hermano trabajaba con gente pesada que movía cosas de Tepic a Jalisco sin ser detenidos. María anotaba todo, incluso aquello que parecían comentarios borrachos o chismes sin base. Su cuaderno empezó a llenarse de nombres, apodos, fechas, aproximadas, barrios, rutas. No sabía nada de investigación criminal, pero sí sabía escuchar, recordar, conectar. Y sabía que entre esos nombres, algunos eran parte de la red que había destruido su vida. Con el tiempo lo inevitable llegó. Encontró al primero. Fue en una fiesta infantil en Colinas de San Javier. Los padres bebían mezcal artesanal, mientras los niños corrían alrededor del inflable. María servía refrescos cuando escuchó que uno de los invitados mencionaba a un hombre que estaba por llegar. «Viene el búho», dijo. «Ya sabes cómo es siempre tardado, pero trae buena mercancía». María sintió que el corazón se le apretaba. Esperó. Observó. Cuando el hombre llegó, supo que era él. Era joven moreno con tatuajes en los dedos y una mirada fría que no tenía nada de humana. Venía riendo, contando historias que hicieron incomodar incluso a los presentes. Hablaba de paquetes de entregas de la chamba pesada. María no podía oír todo, pero era suficiente. Durante el evento él pidió un vaso de whisky. María lo sirvió. Sus manos no temblaron. Su respiración sí. Pero ese día no hizo nada. No tenía un plan aún. No sabía cómo actuar. Solo sabía una cosa: la próxima vez sería distinto. Esa noche María fue a una tlapalería pequeña en la colonia olímpica. El dueño, un hombre mayor con lentes gruesos, ni siquiera preguntó cuando ella pidió 2 cajas de raticida. Era barato, fácil de conseguir, invisible. Pagó en efectivo. Guardó las cajas en una bolsa repleta de trapos viejos para que nadie las viera. Cuando llegó a casa, buscó información usando una computadora vieja del cibercafé de la esquina. Leyó sobre sustancias, síntomas, tiempos de reacción. Tomó notas. Ensayó mentalmente. Repitió los pasos en voz baja como si memorizara una receta de cocina. Durante varios días hizo pequeñas pruebas con la mezcla, revisando la disolución en diferentes líquidos. En agua era demasiado visible. En jugo tenía un olor raro, pero en alcohol oscuro desaparecía por completo. No quedaba rastro, no cambiaba el sabor, no dejaba espuma. Parecía perfecto, mortal y silencioso como ella necesitaba. Una tarde, mientras limpiaba la cocina de una casa donde trabajaba los martes, vio sobre la barra una botella de whisky Buchanan's recién abierta. Miró el color, la densidad del brillo. Imaginó el polvo mezclándose en esa tonalidad ámbar. Era como ver la solución formarse delante de ella. No actuó. Aún no. Pero entendió que ya no faltaba mucho. Una semana después, en la misma casa donde había escuchado el nombre de El Búho, volvieron a organizar una reunión nocturna. María fue contratada para ayudar a servir bebidas. Cuando vio llegar al hombre con la misma risa sucia,
Supo que su momento había llegado. Él pidió un vaso doble. María fue a la cocina. Abrió su bolsa. Sacó un pequeño sobre cuidadosamente sellado. Vertió el polvo en el fondo del vaso. Sirvió el whisky lentamente mezclándolo con precisión. El líquido no cambió. Ni una burbuja. Ni un olor extraño. María llevó el vaso con una bandeja. El corazón le golpeaba, pero su rostro era el mismo de siempre, neutral, amable, invisible. El hombre tomó el vaso sin mirar. «Gracias, niña», murmuró sin saber que en sus manos sostenía su final. Se lo bebió de un trago. Chocó el vaso contra la mesa y siguió riendo. María recogió el vaso vacío cuando él se lo devolvió. Lo lavó, lo dejó secar y continuó trabajando como si nada. Al día siguiente la noticia apareció en una página local: hombre encontrado muerto en su departamento. Posible intoxicación alcohólica. María leyó el titular con un temblor suave en los dedos. No sonrió, no lloró, no se arrepintió. Solo abrió su cuaderno y tachó el primer nombre: el búho, muerto. Debajo escribió otra frase: esto no termina aquí, porque no terminaba. Apenas estaba comenzando. Después de la muerte del búho, algo cambió en María. No en su rostro, que seguía siendo suave y discreto. No en su voz, que mantenía el mismo tono amable con los niños. Tampoco en su rutina, que continuaba idéntica, con camiones llenos, loncheras, meriendas y juguetes tirados en el suelo. Lo que cambió sucedió por dentro. Era como si una puerta se hubiera abierto en su pecho y detrás hubiera un silencio oscuro, frío, organizado. Un lugar donde no había espacio para el miedo. Un lugar donde solo existía una única palabra escrita con fuego: venganza. María no se transformó de un día para otro en una asesina. No gritó al cielo ni lloró entre paredes. Simplemente dejó de esperar justicia de los demás. Dejó de confiar en que la policía buscaría a los culpables. Dejó de creer que el Estado estaba hecho para proteger a los niños de madres pobres. Y en ese vacío, algo nuevo se formó: una convicción silenciosa que la guiaba como un pulso constante. El cuaderno azul se convirtió en su mapa. Cada nombre que escuchaba, cada rumor, cada comentario soltado al aire por hombres ebrios o mujeres distraídas, aparecía como anotación en la siguiente página. María no sabía de jerarquías criminales, pero sabía reconocer patrones. Había nombres que resonaban con más frecuencia: el conejo Chaparrito, el zurdo Tizoc, la Tere, el güero de Tonalá, el Bronco. Algunos parecían simples halcones, otros transportistas, algunos eran intermediarios, pero todos de una forma u otra orbitaban alrededor de la manada. María escuchaba, observaba, conectaba puntos. Y cada vez que su intuición le decía que alguien estaba ligado al horror que vivió Mateo, ella esperaba, con paciencia, con precisión, con un método que mejoró con el tiempo. La segunda muerte ocurrió en una posada elegante en Chapalita. María había sido contratada para ayudar a servir tequila y mezcal durante un evento privado para 40 invitados. Los hombres hablaban de negocios, de contactos, de rutas. Entre ellos estaba el Chaparrito, un sujeto de mirada turbia que se jactaba de manejar fletes sin revisiones. María no necesitó escuchar más. Cuando él pidió un vaso de tequila reposado, ella procedió igual que con el búho. Un sobre pequeño, 5 gramos, un vaso limpio, una mezcla transparente. Él bebió y siguió conversando como si nada. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en su departamento, sentado frente al televisor, como si la muerte lo hubiera sorprendido, viendo un partido repetido. Infarto. Eso dijeron. Eso aceptaron. El mundo no lloró por él, María tampoco. El tercero cayó en una reunión de cumpleaños organizada por una familia donde María trabajaba los fines de semana. El conejo,
Un hombre corpulento con tatuajes en el cuello siempre pedía whisky con coca. Era fácil, muy fácil. Mientras los demás cantaban las mañanitas, él bebía su mezcla adulterada sin siquiera agradecer. 3 días después apareció muerto en un motel barato cerca de Tonalá. La nota roja lo resumió en una sola línea. Hombre pierde la vida por abuso de drogas. María tachó otro nombre más. Con el tiempo, María perfeccionó su técnica. Ajustó dosis, horarios, ambientes. Aprendió qué bebidas ocultaban mejor el veneno, cuáles generaban menos espuma, cuáles eran más seguras para no levantar sospechas. Descubrió que los licores oscuros eran sus aliados, que los hombres de la manada eran predecibles en sus gustos, que en las fiestas siempre había caos suficiente para moverse sin ser vista. También aprendió algo más inquietante. La gente poderosa confía demasiado en su propia impunidad. A veces cuando ella servía bebidas, ellos ni siquiera la volteaban a ver. Era una extensión del mueble, un objeto más del servicio, una mujer sin pasado ni historia. Esa invisibilidad la protegía más que cualquier máscara. Las muertes comenzaron a repetirse con un ritmo casi ritual. El zurdo, en una cena privada, donde presumía relojes robados. La Tere en una fiesta de adultos, donde se drogaba abiertamente mientras hablaba de mercancía delicada. El güero de Tonalá, en una carne asada, donde los invitados escuchaban narcocorridos con los brazos alrededor de jóvenes demasiado asustadas para irse. Y así, nombre tras nombre cada uno, desaparecía del mundo en silencio, sin gritos, sin persecuciones, sin balas. Solo vasos, alcohol y una mujer con una misión. 11 muertes en total. Cada una un pedazo de una red de violencia que se desmoronaba a sus pies sin que ella tuviera que levantar la voz. La prensa comenzó a notar un patrón. Hombres vinculados al crimen mueren misteriosamente. Posibles intoxicaciones. Hipótesis de bebida adulterada. Nada más. Nadie hablaba de conexión. Nadie sospechaba de una mujer del servicio doméstico que cuidaba bebés. Pero mientras la ciudad murmuraba teorías, María seguía adelante. Una noche, mientras lavaba platos en la cocina de una casa en Puerta de Hierro, escuchó algo que le heló la sangre. 2 hombres amigos del anfitrión hablaban en voz baja. Uno mencionó que la policía estaba preocupada por la cantidad de muertes accidentales en la zona. Otro respondió riendo: «Esos pendejos ni saben por dónde empezar. Dicen que podría ser algún veneno». «¿Un veneno?», rió el otro burlón. «¿Y quién?». «Un químico de Harvard. No sé, compa, pero dicen que ya buscan a alguien». María se quedó completamente quieta. Su corazón no latía, retumbaba. Lavó el último plato con calma y se retiró sin mirar atrás. Sabía que el tiempo de ser completamente invisible estaba terminando, pero también sabía que todavía faltaba lo más importante, porque no todos los nombres en su cuaderno tenían el mismo peso. La mayoría eran engranajes pequeños, piezas reemplazables, sicarios, halcones, transportistas, peones de un juego sucio, pero quedaban 2. 2 nombres rodeados con tinta roja. 2 hombres cuya sombra había alcanzado a Mateo, y decenas de niños más. El director, el pastor. Ellos no asistían a fiestas infantiles, no bebían en carne asadas comunes, no se mezclaban con la gente de siempre. Eran la cúpula, eran los que daban órdenes, eran los que movían vidas de un lado a otro como si fueran mercancía, y estaban vivos. María cerró el cuaderno, lo guardó bajo su colchón y se miró en el espejo. El reflejo que vio no era el de una niñera triste y agotada, era el de una madre dispuesta a terminar lo que había empezado, aunque su camino la llevara directo al abismo. Con 11 nombres tachados, quedaban solo 2, los más importantes, los más peligrosos,
los que desatarían el caos final. María respiró hondo y supo con una claridad que quemaba que la próxima batalla no sería simple, porque la venganza, cuando empieza a tener forma, ya no sabe detenerse. El cuaderno azul no tardó en llenarse por completo. Cada página era un peso en el pecho de María: nombres, apodos, rutas, fragmentos de conversaciones que había atrapado como si fueran insectos. Pero había dos nombres encerclados con tinta más gruesa, casi furiosa: el director y el pastor. A estos dos no los veía en fiestas comunes. No aparecían en casas de clase media. No bebían en reuniones familiares. Eran los que manejaban la red desde arriba, los que daban órdenes en silencio, los que nunca tocaban la calle. Pero movían niños como si fueran bultos. Y lo peor, ella sabía por lo que había escuchado, que uno de ellos había decidido el destino de Mateo. Las pistas eran pocas, pero claras. El director vivía en una casa enorme en Zapopan, con jardines que parecían clubes privados, fiestas exclusivas y guardias en cada acceso. El pastor, por su parte, era un hombre religioso de fachada, un empresario de la fe que financiaba retiros y eventos caritativos, pero usaba su organización para coordinar entregas de niños a compradores en otros estados. María sabía que acercarse a cualquiera de los dos sería un suicidio. Pero después de 11 muertes, tenía algo que no había tenido antes: la certeza de que podía hacerlo. La oportunidad llegó envuelta en una casualidad demasiado precisa para no parecer destino. Una de las señoras para las que trabajaba le dijo un lunes por la tarde: «Rosita, ¿estarías disponible para ayudar en un evento privado este fin de semana? Es una fiesta muy grande, pagan bien. La amiga de una amiga necesita personal extra». María sintió un estremecimiento. «¿Dónde es?» «En Zapopan, por la carretera a Los Belenes. Creo que es una fiesta de cumpleaños. Algo importante». La mujer bajó la voz. «Dicen que irá gente de mucho dinero, muy exclusivos». El corazón de María se aceleró, no por emoción, sino por la intuición feroz que le atravesó el pecho como un rayo. Zapopan. Eventos exclusivos. Mucha seguridad. Fiesta grande. Todo encajaba con los rumores. El director celebraría su aniversario ese mismo fin de semana. Una noche donde estaría rodeado de su círculo más íntimo. Una noche donde los hombres que se creían intocables bajarían la guardia entre música, alcohol y soberbia. María aceptó sin pensarlo. Los días previos fueron un torbellino silencioso. María caminaba por la ciudad con una calma inquietante, como si cada paso la acercara a un precipicio que no temía cruzar. Fue a distintas tlapalerías, compró varios paquetes de raticida, todos pagados en efectivo, todos escondidos entre trapos y detergentes. Sabía que ya no podía envenenar a uno por uno. No tendría otra oportunidad, no con hombres tan protegidos. Así que ideó un plan más grande, más arriesgado, más definitivo. Para esa fiesta no prepararía vasos individuales, no manejaría bebidas mezcladas, no serviría tragos a escondidas. María iba a contaminar las botellas completas. Buscó en internet, tomó notas, estudió sabores y densidades. Las botellas más utilizadas en fiestas de lujo eran Don Julio Real, Buchanan's 18 y Macallan. Sabía exactamente cómo se abrían sin dejar rastro, cómo verter el polvo, cómo mezclar sin espuma, cómo pulir las tapas para que parecieran intactas. Guardó 2 botellas preparadas en una bolsa térmica que usaba para llevar comida. Por fuera parecía la bolsa vieja de una niñera humilde. Por dentro, llevaba 2 armas capaces de apagar la vida de hombres que habían destruido la infancia de decenas de niños. Cuando tuvo todo listo, se sentó en el piso de la habitación de Mateo. Sostuvo entre las manos un dibujo de dinosaurios. Lo acarició como si fuera piel. Y en ese momento,
Supo que no había marcha atrás. La noche de la fiesta, la mansión del director brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Autos de lujo llegaban uno tras otro. Guardias enormes abrían las puertas. El jardín estaba iluminado con luces blancas y largas mesas de madera rodeadas de copas y arreglos florales. A María la condujeron por la puerta de servicio junto a otras 4 empleadas. La coordinadora del evento habló rápido dando instrucciones sobre cómo servir, cómo moverse, cómo evitar pasar frente a ciertas áreas de la casa. Las botellas premium saldrán a la terraza a las 10, dijo. Solo el personal autorizado tocará esa mesa. María asintió sin decir una palabra. Cuando entraron a la cava para preparar el bar, vio la oportunidad perfecta, un mueble abierto con docenas de botellas de lujo. El encargado le pidió que retirara 2 Don Julio Real del estante superior. María tomó las botellas originales, las colocó a un lado y con un movimiento fluido sacó de su bolsa térmica las 2 botellas adulteradas. Nadie notó el intercambio. Nadie la miraba. Nadie sospechaba. Las colocó junto a las demás como si fueran una parte más del inventario. La fiesta avanzó como una obra de teatro absurda, risas forzadas, abrazos, llenos de hipocresía hombres, presumiendo relojes que valían más que todo lo que María había ganado en su vida. Mientras caminaba entre ellos, llevando charolas, captó fragmentos de conversación. Dicen que lo de Tonalá fue ajuste de cuentas, na puro borracho que no sabe tomar. Oye, ¿y lo de los niños? Eso ya está controlado. El director tiene todo amarrado. María apretó los dientes. Lo tenía todo amarrado. Hasta esa noche. A las 11 los invitados empezaron a pedir tequila. Las botellas Don Julio Real fueron las protagonistas. Los hombres bebían como si fueran inmortales. Algunos tomaron directamente del pico. Otros pidieron vasos llenos. La música aumentaba. Los gritos también. Los brindis chocaban en todas direcciones. María lo observaba todo desde la barra. Cada sorbo era una cuenta regresiva. Cada carcajada era un paso más hacia el final. No sentía miedo. Solo una calma fría casi enterrada bajo la piel. A medianoche el director subió a un pequeño escenario improvisado y comenzó a dar un discurso de agradecimiento. Sus invitados lo ovacionaron. María lo miró fijamente. Él alzó una copa servida con el tequila que ella misma había preparado. Bebió. Bebieron todos. Y el mundo siguió moviéndose. Por unas horas. La fiesta terminó pasada la madrugada. Los organizadores comenzaron a recoger mesas, botellas vacías, vasos abandonados en el jardín. Nadie sospechaba que algo estaba a punto de quebrarse dentro de esas paredes perfectas. De camino a casa en el camión nocturno, casi vacío, María apoyó la frente en la ventana. No sabía si alguno de ellos ya habría muerto. No sabía si el veneno actuaba rápido o tardaba más por el alcohol. Pero sabía que esa noche cambiaría Guadalajara para siempre. Cuando llegó a su departamento, se quitó los zapatos, dejó la bolsa en el sillón y se sentó en la oscuridad. Escuchó la respiración de la ciudad a través de la ventana abierta. No lloró, no sonrió, solo esperó. Y al amanecer los mensajes llegaron. Tragedia en Zapopan. Varios hombres hospitalizados. Sospecha de bebidas adulteradas. Entre los afectados, un empresario conocido como El Pastor. María dejó caer el celular sobre la mesa. No necesitaba leer más. Su plan había funcionado. Pero sabía que lo que vendría ahora sería diferente. Más peligroso, más cercano, más inevitable. Porque cuando mueren soldados nadie pregunta. Pero cuando caen generales, el mundo deja de ignorarlo. Y María, la niñera que caminaba invisible entre los ricos, había tocado a los intocables.
La tormenta que desató esa noche todavía no tenía nombre. Pero pronto lo tendría. Un nombre que Guadalajara aprendería a temer y a admirar. La niñera vengadora. La ciudad despertó con un rumor que creció como incendio en hierba seca. Hombres importantes, empresarios, benefactores, cabezas visibles y secretas de una red criminal habían caído en la misma noche. Algunos murieron en sus camas, otros en baños de mármol, otros en salas donde las botellas vacías aún conservaban el olor del tequila. Los periódicos no tardaron en publicar titulares que parecían ficción: intoxicación masiva en fiesta privada. Muertes misteriosas en Zapopan. Entre los fallecidos, figura relevante vinculada con organizaciones criminales. Las autoridades no tardaron en acordonar la mansión del director. Patrullas, agentes ministeriales, peritos, periodistas, vecinos curiosos. El lugar se transformó en una escena caótica. Nadie sabía todavía que todo aquello tenía origen en una mujer que a esa misma hora estaba en su departamento fregando la mesa de la cocina como si se tratara de un día cualquiera. María se movía con lentitud, casi como si su cuerpo ya supiera lo que vendría. La casa olía a café y a humedad. Sobre la mesa, Mateo sonreía desde una foto. María se acercó a la imagen. La acarició con los dedos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Las primeras horas fueron de confusión. La policía habló de bebidas adulteradas. Los reporteros especularon. Los vecinos contaron versiones contradictorias. Pero el verdadero problema surgió cuando la fiscalía empezó a rastrear quiénes habían manipulado las botellas esa noche. La lista era corta, muy corta. 5 empleadas, una coordinadora, un par de meseros, un bartender, y entre esos nombres uno destacó por repetirse en varias fiestas donde coincidentemente había habido muertes previas: María López. No bastaba para acusarla, pero bastaba para mirarla. 3 días después, la coordinadora del evento llamó a María. «Necesitan hablar contigo otra vez», dijo con voz nerviosa. «Es rutina», dicen, «nada grave». La palabra rutina ya no significaba nada para María. La rutina la había obligado a enterrar a su hijo. La rutina había archivado el caso. La rutina nunca había salvado a nadie. Aceptó ir a la fiscalía sin protestar. Se puso la misma blusa blanca y el mismo pantalón negro que usaba para trabajar. Se peinó. Se miró en el espejo. En sus ojos ya no quedaba inocencia, ni miedo, ni esperanza. Solo quedaba verdad. En la fiscalía los agentes no la llevaron a la misma sala de antes. Esta vez la guiaron por un pasillo largo donde las luces amarillas parecían demasiado bajas. Allí 6 agentes la esperaban. Uno de ellos, un hombre de mirada dura, se adelantó. María López dijo: «Queda detenida por sospecha de homicidio múltiple». María no resistió, no gritó, no se defendió. Extendió las manos y sintió el frío del metal envolverle las muñecas. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió algo físico. La subieron a una camioneta blindada. Guadalajara pasaba por la ventana como un río acelerado. Edificios, gente, semáforos, vidas que no se cruzarían nunca con la suya. En la sala de interrogatorios María habló. No al principio, no en los primeros minutos, ni siquiera en la primera hora. Pero cuando mencionaron a Mateo, algo dentro de ella se rompió y al mismo tiempo se reconstruyó, sin lágrimas, sin temblores, sin arrepentimiento. Contó todo, desde el día que secuestraron a su hijo, desde cómo encontró su cuerpo, desde cómo la policía le dijo que había que esperar, desde cómo escuchó los nombres de los responsables en fiestas donde servía bebidas a hombres que creían que nadie escuchaba. Habló del cuaderno azul,
de cada uno de los nombres, de cada mezcla, de cada botella manipulada, de cada muerte. Los agentes grabaron todo en un silencio absoluto. Sabían que esa confesión era única, brutal, imposible de ignorar. Cuando terminó, María se recargó en la silla. «Eso es todo», dijo. Nadie habló durante varios segundos. El agente Morales se aclaró la garganta. «¿Entiende que va a pasar el resto de su vida en prisión?» María asintió. «Lo entiendo». «¿Por qué lo hizo?», preguntó otra agente sin dureza, casi con humanidad. María levantó la vista cansada pero firme. «Porque ustedes no hicieron nada. Porque mi hijo no tuvo justicia. Porque los niños que desaparecen nunca vuelven. Porque ustedes archivan papeles, pero a mí me mataron la vida. Porque ellos siguieron respirando y riendo. Y alguien tenía que detenerlos». El agente Morales cerró la libreta. No añadió nada. Y no hizo falta. El traslado al penal fue silencioso. La mujer que alguna vez cuidó niños ajenos recibió un uniforme verde, un número de interna y una celda con paredes descascaradas. Nada más, nada menos. Las demás reclusas la observaron con una mezcla de curiosidad y respeto. Muchas ya habían escuchado su historia. Algunas la miraban como si fuera una leyenda viva, otras como si fuera un monstruo, pero ninguna la agredió. En las semanas siguientes, María se convirtió en una parte más de la rutina del penal. Despertar, cocinar para cientos de mujeres, lavar ollas gigantes, limpiar pisos fríos, dormir, repetir, pero cada noche antes de que las luces se apagaran, María sacaba de su memoria la imagen de Mateo, su risa, su voz, su forma de correr hacia ella después de la escuela. Y esa imagen era lo único que la mantenía viva, porque no se arrepentía, ni un poco, ni un segundo. Afuera el mundo estalló. La prensa la bautizó como la niñera vengadora. Las redes sociales se dividieron. Unos la llamaban asesina, otros heroína. Las madres de Guadalajara marcharon con pancartas. Organizaciones de derechos humanos debatieron durante semanas. Los familiares de los muertos exigieron castigo ejemplar. Las familias de niños desaparecidos exigieron libertad para María. El Estado abrió decenas de carpetas archivadas. Por presión, no por conciencia. 3 casos se resolvieron. La mayoría no. La vida siguió. La violencia siguió. El sistema siguió siendo el mismo. El juicio no tardó en llegar. María escuchó su condena sin inmutarse. 40 años, sin beneficios, sin negociaciones, sin posibilidad de reducción. ¿Tiene algo que decir?, preguntó el juez. María se levantó, miró al frente. Su voz salió firme sin temblor. No me arrepiento. Ustedes no buscaron a mi hijo. Ustedes no buscan a ningún niño pobre. Yo hice lo que ustedes no hicieron. Y si eso me convierte en una criminal, entonces lo soy. Pero Mateo merecía justicia, y yo cumplí. La sala quedó en silencio. Hoy María López, interna número 052-2021, prepara comida en la cocina del penal, mientras el vapor le moja el rostro. Sus manos son fuertes, cansadas pero precisas. Las mismas manos que un día acunaron a su hijo y después cerraron 11 círculos de violencia que nadie más quiso cerrar. A veces, cuando se queda sola en su litera, toca la pared fría y piensa en Mateo. No imagina futuros, no inventa esperanzas, solo lo recuerda. Sabe que nunca saldrá, sabe que morirá allí, pero también sabe que gracias a ella, 11 hombres que dañaban niños dejaron de existir. Y ese para ella fue el único acto de amor que le quedó. Porque una madre puede perderlo todo, puede quebrarse, puede hundirse. Pero cuando el Estado abandona a sus hijos, la madre que sobrevive se convierte en algo que ningún sistema puede controlar.
algo que nunca vuelve a ser invisible.